En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Es un privilegio para nosotros presentar el programa Viva y Eficaz. Estamos desarrollando el tema de la redención y estamos hablando y escudriñando las Escrituras respecto a los beneficios, a los efectos de la redención en el creyente, en la iglesia de nuestro Señor. Hoy vamos a hablar sobre otro de los beneficios de la redención. Por la obra redentora y expiatoria de Cristo en la cruz, nosotros tenemos acceso a la presencia misma del Señor. En Hebreos capítulo 10, en el verso 19 y 23, el escritor de Hebreos está hablando sobre la manera como nosotros podemos acercarnos a Dios, que ya no es de la manera antigua cuando los hebreos, los israelitas, a través del sistema sacerdotal, ellos tenían acceso solamente hasta donde estaba el altar de sacrificio, pero no tenían acceso al lugar santo ni al lugar santísimo. Las personas, me estoy refiriendo al pueblo de Israel. Pero ahora, con el sumo sacerdocio de Jesucristo, tenemos acceso a la misma presencia del Señor. Por lo tanto, la obra redentora de Cristo es maravillosa porque nos permite una comunión con Dios. No solamente en el hecho de que Dios mismo ha venido a nosotros, a morar en nosotros, a hacer morada con nosotros y tener comunión con nosotros, sino que en todo aspecto de nuestra adoración, cuando oramos y cuando rendimos culto al Señor en el lugar que nosotros hemos destinado en el templo, nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. De esto es lo que está hablando el escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 19 al 23. Él dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por su sangre, es una expresión que habla de la obra redentora, por su sangre, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne o de su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es aquel que hizo ciertamente la promesa. Esto es sumamente importante, es maravilloso. Nosotros que estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, que no teníamos acceso alguno a Dios, que ni le conocíamos, ahora nosotros de una manera maravillosa, de una manera que no podemos explicar, milagrosa, cada vez que usted ora y que rendimos culto y adoración al Señor, nosotros entramos al santuario celestial, a la misma presencia del Señor. El escritor de Hebreos le llama acceso al lugar santísimo. Y esto es un beneficio, una consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz, porque quitó nuestros pecados. Y ahora el Señor nos dice que podemos tener acceso al cielo, al tercer cielo o al lugar donde Dios habita, al lugar santísimo, a la intimidad para con Dios podemos tener acceso. Y esto es por la sangre de Cristo, es decir, por la obra redentora, expiatoria de Cristo, porque el Señor borró
todos nuestros pecados y ahora tenemos acceso a la presencia misma del Señor por un camino nuevo y vivo, por un camino nuevo y vivo que es abierto por el Señor por su cuerpo que fue molido y quebrantado en la cruz. Entonces, ahora se nos dice que con toda confianza podemos acercarnos al Señor. Todos, sin excepción alguna, tenemos el derecho y el privilegio concedido por el Señor para acercarnos con corazón sincero. Aquí se mencionan algunas cosas que tenemos que hacer para acercarnos de una manera efectiva a la presencia del Señor. Primero, tenemos que acercarnos con corazón sincero. En la presencia de Dios no podemos asumir otra personalidad. Él nos conoce y nosotros debemos de ser sinceros al acercarnos al Señor. Acerquémonos con corazón sincero. En plena seguridad o certidumbre de la fe, es decir, sin dudar absolutamente nada. Sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros no debemos de dudar absolutamente nada. Todos, usted, yo, un recién convertido, una persona que tenga muchos años de servir al Señor y de conocerle, todos los maduros en la fe como los que no son maduros, todos tenemos acceso a la presencia de Dios desde el mismo momento en que hemos creído en Cristo, en que nuestros pecados han sido lavados y hemos nacido de nuevo. No debe usted dudar, ni yo ni nadie debe de dudar de que tenemos acceso a la presencia del Señor. El Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entrará, saldrá y hallará pastos, dice el Señor. Así que tenemos acceso al Padre y que no debemos de dudar porque esto no depende de nosotros. No se refiere a obras que nosotros hagamos o a méritos, sino simple y llanamente porque con su sangre Jesucristo nos da acceso a la presencia del Padre. Por eso dice con certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia, es decir, que si vamos a acercarnos a Dios, así como los sacerdotes se acercaban al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año, que tenía que bañarlo, purificarlo en una ceremonia, lavarse las manos y los pies y luego entrar al lugar santo para ministrar. Eso es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros nos acercamos al Señor. Una de las cosas que hacemos cada vez que oramos y nos acercamos al Señor o cada vez que rendimos culto y adoración al Señor es purificar nuestros corazones de mala conciencia. Es decir, pedir perdón por nuestros pecados. Porque todos los días, de una manera o de otra, cual más, cual menos, pecamos. Y entonces podemos acercarnos al Señor en el nombre de Jesucristo y pedirle al Señor que perdone todos nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad. La Biblia dice que nosotros andamos en luz y que si andamos en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que acerquémonos con fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firme la esperanza que profesamos, la esperanza porque Cristo viene. Mantengamos firme la esperanza de la salvación, porque no solamente es una esperanza, es un hecho consumado. Él nos ha hecho salvos por la sangre de Jesucristo. Desde el momento en que hemos creído en Cristo y le hemos recibido en nuestros corazones, Él nos ha
lavado, limpiado, salvado, y debemos de permanecer firmes y hacer más firme esta convicción, esta seguridad de la salvación. La redención de Cristo, pues, nos da la garantía de estar en presencia del Señor, principalmente cuando nosotros practicamos ciertas obras piadosas o prácticas piadosas, como la lectura, la oración, cada vez que nos arrodillamos. Estamos arrodillados en un lugar geográfico como por ejemplo en esta ciudad de Ciguatepeque, en un determinado barrio Corona, en una casa, nuestra casa, en un lugar asignado por nosotros para orar todos los días. Pero al mismo tiempo, cuando nos ponemos de rodillas, la Biblia dice que tenemos acceso al lugar santísimo, allí donde está el Padre y donde está nuestro sumo sacerdote, y nosotros como sacerdotes de Dios nos ponemos de rodillas, oramos, intercedemos, no solamente en un lugar geográfico y físico como nuestra casa o el templo donde nosotros vamos para adorar al Señor, sino entramos al lugar santísimo. Esto es difícil de explicar, yo no lo puedo explicar. Esto es un misterio, esto es algo maravilloso, que nosotros, usted y yo y todo cristiano, tengamos acceso a la presencia del Señor. Es un privilegio y no debemos de dudar de ese privilegio. No debemos de dudar que Dios nos ha constituido un reino de sacerdotes y que podemos ministrar al Señor y ofrecer sacrificios espirituales para la gloria del Señor. Por eso la Biblia dice que debemos nosotros ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que no solo nuestro cuerpo, sino que como Cristo nos redimió, y la redención de Cristo es totalmente integral, nosotros podemos ofrecer, además del cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Podemos ofrecernos totalmente al Señor, porque nosotros somos los oferentes, es decir, nosotros somos los sacerdotes que entramos al lugar santísimo a adorar a Dios. Pero también nosotros somos la ofrenda de olor grato en la presencia del Señor, porque no hay mayor sacrificio que la entrega de nuestra vida totalmente al Señor. Esto es maravilloso, que usted y yo seamos sacerdotes y que al mismo tiempo seamos la ofrenda. La ofrenda, por eso se nos exhorta a que nos acerquemos en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia. Cuando cantamos, cuando adoramos, cuando ofrendamos para la obra del Señor, dice la Biblia que estos son sacrificios espirituales, que son sacrificios de olor grato en la presencia del Señor, que fruto de labios que confiese su nombre, de tales sacrificios se agrada Dios. Somos sacerdotes que tenemos acceso a la presencia de Dios por la obra redentora de Cristo, por la sangre de Cristo. ¿Recuerda usted, hermano, que la Biblia dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que ya no hay separación entre Dios y nosotros, porque lo que producía esa separación son nuestros pecados, pero por la sangre de Cristo derramada en la cruz y aplicada a nuestra vida, somos limpios de todo pecado y ahora no hay ninguna separación entre Dios y nosotros. Tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Por eso en el Evangelio se declara
que cuando Cristo murió y dijo consumado es, entonces hubo una especie de terremoto y el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que era Dios quien estaba rasgando ese velo de arriba hacia abajo, y que ese velo ya no existe, ya no hay separación entre nosotros y Dios, y podemos tener libre acceso a su presencia. Y estamos en la presencia del Señor y vivimos en la presencia del Señor y adoramos en el lugar santísimo como sacerdotes de Dios, y ahí está nuestro sumo sacerdote Jesús nuestro Señor, que intercede por nosotros y que con su sangre nos limpia de todo pecado. ¿No cree usted que esto es maravilloso? Que esto es un enorme privilegio como concedido por Cristo y como un resultado de su obra redentora. Así pues, que creamos en esto, acerquémonos con toda plena fe al Señor, no dudemos en nada, somos salvos, somos sacerdotes de Dios y todos los días tenemos acceso a su presencia. Y si hay pecado que nos puede impedir ese acceso, entonces solo tenemos que arrepentirnos, humillarnos, confesar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y ya podemos acercarnos en plena certidumbre de fe al Señor. Dios pues, hermano, le bendiga, le guarde. Mañana vamos a seguir hablando sobre los beneficios de la redención, que son grandes y son muchos y son maravillosos. Lo espero pues mañana para que escuche sobre este tema maravilloso que en la Biblia está, la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios pues le guarde y le proteja a usted y a toda su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.